Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todo el equipo ahí en la radio y un saludo a toda la audiencia. ¿Qué lectura haces de, bueno, este pacto de mayo que viene? Bueno, uno creería que no es de este momento político a la luz de la sanción de bases, todo lo que añoraba el gobierno nacional allá en el anuncio, en la apertura de sesiones ordinarias, pero al mismo tiempo, bueno, cierto respaldo que entendemos que necesita más que nunca el gobierno nacional con, bueno, la adhesión de los gobernadores, ¿no? ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, primer punto, decimos estamos a la puerta del Pacto de Mayo, resulta que estamos en julio. Que- Pacto de julio. Vino con delay, viene con un poquito de delay, pero bueno, ahí claro, hay una clave, ¿no? En la demora o en la postergación de esa adhesión, ¿no? con un retraso en el calendario, ¿no? Ujú. ¿Qué significa eso? Significa varias cosas. En principio que cuando el pacto se propone para el 25 de mayo, el 25 de mayo el gobierno no tenía generada condiciones para avanzar hacia una suerte de pacto, de acuerdo. Un pacto es eso, un pacto es un acuerdo, ¿no? Y me parece que el principal problema que tuvo esta avanzada, este intento de avanzar del gobierno ha sido que entregó un documento a libro cerrado para que lo firmes o no lo firmes. Entonces, Ujú. desde ese punto ya el nombre pacto estaría un poco tachado, ¿no? Porque cuando vos vas a hacer un pacto vas a negociar, decir, bueno, mirá, discutamos esto, aquello, lo otro, y en función de eso construimos un pacto, construimos un acuerdo. Sí. Y yo me acuerdo en alguna nota que me hicieron también para este mismo medio, destaqué que cuando el gobierno eh, proponía esto, en realidad no proponía, la ley lo presenta en la apertura de sesiones como les ofrezco esto, Sí, ¿no? Entonces, no es que propone la discusión, él ofrece estos 10 puntos, ¿no? sí. Atado Y también al respaldo que les dice, que les reclamaba, ¿no? A los gobernadores y a los legisladores. Esto de los convoco en pacto, pero si no lo avalan, es como que, ¿no? No, sí, no. bueno, y que justamente esa presión contradice algunos de los puntos que se desarrollan ahí, que ¿Cómo algunos cuáles? realmente son abstractos, ¿no? Pero, y bueno, por ejemplo, Ujú. ¿no? Uno de los puntos dice, ¿dónde está? La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Ujú. Y la verdad que las provincias con las que ha conseguido una adhesión al gobierno es justamente en función de la extorsión. Sí, Los voy a aplastar como una cucaracha, no les voy a mandar un centavo, sí. les voy a cortar toda la obra pública. Es decir, En si parte ya vos está decís, sucediendo eso, ¿no? Eso de... claro, es decir, si vos decís, vamos a quitar esta relación extorsiva entre nación y provincia, bueno, tenés que predicar con un ejemplo, es decir, bueno, yo no voy a hacer esto, todos los gobiernos anteriores lo hicieron, no, y por el contrario lo que sucede es que como nunca uno ve un presidente realmente dirigiéndose a las provincias como si se tratara de empleados de una casa quinta, ¿no? Gustavo, ¿y por qué van 18 gobernadores mañana en ese escenario? Bueno, van 18 gobernadores, algunos justamente porque encontraron algunos puntos de negociación, en particular por algunas cuestiones puntuales en el contexto de la ley de bases para la libertad de los argentinos y bueno, en función de eso ha logrado torcer algunas voluntades. Ujú. Igual hay ausencias importantes, ¿no? Hay ausencias fuertes como la de la provincia de Buenos Aires, Claro. eh, Tierra del Fuego tampoco va, La Pampa no va, Ujú. Formosa tampoco va, este, y creo que me estoy olvidando de algunas. Son 5 provincias, bueno, La Rioja tampoco va, eh, sí, son 5 provincias básicamente, Claro, ¿no? claro. Te hago una pregunta, Gustavo, vinculada más al momento Sí, económico. Digo, ese escenario bueno, de un gobierno que ha tenido que ceder algunas de sus preceptos iniciales en algún punto, sobre todo en esto, en el modo de relacionarse,
Por ahí que hay mucho de, bueno, un discurso duro, con medidas duras que realmente están en vigencia, y bueno, las hemos comentado en los 7, 8 meses que ya lleva de gestión, Sí. pero digo, al mismo tiempo, como la necesidad de unos canales a construir en ese, bueno, en esa posibilidad de vínculo con las administraciones provinciales, pero atado también a un momento económico que, bueno, es de desafío central en lo que va de la gestión. Digo, esto de ese leitmotiv de sostener los niveles de inflación a la baja, bueno, los estertores crecientes del dólar en los últimos 10, 15 días sobre todo. ¿Hay un momento bisagra en este momento? ¿Se puede ver así o consideras que, bueno, que tiene cierto blindaje el gobierno nacional respecto a su mirada de la gestión? Mira, yo pienso que es un gobierno que tiene muy pocos meses para verificar un descrédito del apoyo popular en tan poco tiempo, ¿sí? Es una fuerza política que ganó con una diferencia de 12 puntos en el balotaje. No creo que tan pronto veamos erosionar este apoyo. Tampoco le doy tanto crédito a las encuestas, me parece que hay que ver, esto se va a poder comprobar recientemente en las próximas elecciones. Ujú. De cualquier modo, creo que lo que está sucediendo es que hay una caída general de la actividad económica, en términos económicos, ¿no? Sí. Acá se habla, por ejemplo, en el famoso Pacto de Mayo, de una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Ujú. En realidad, lo que está complicando la vida de los argentinos y destruyendo el comercio es justamente la pérdida de poder adquisitivo del salario, no una reforma tributaria. O sea, las empresas están cerrando no porque no puedan pagar sus impuestos, sino porque no pueden vender. Y como no pueden vender, no pueden producir. Y como no producen ni venden, no pueden pagar impuestos. Sí. Es decir, acá hay una caída de la economía del orden estamos llegando ya prácticamente al 10% en 7 meses de gobierno, la misma caída que tuvimos en la pandemia del 2020, los consumos de las principales proteínas, por ejemplo, hoy veía en Infobae un informe que estamos en los índices más bajos de consumo de carne de la historia de Sí. Argentina. Sí. Entonces, digo, la actividad económica cae justamente, digo, no por un problema impositivo, sino porque no hay actividad económica. No, claro, porque es central también en la política o en las decisiones económicas para sostener esos niveles de inflación, Claro, y ¿no? en definitiva el problema es la inflación, y la Claro. inflación tampoco lo está resolviendo el gobierno. El gobierno tiene algunos índices que ellos catalogan como favorables después de llegar al poder y devaluar la moneda en un 110%, con un traslado a precio inevitable, ¿no? Ujú, ujú. Y sostenido sobre una retórica de una inflación que iba a correr al 17.000%. Es un número que no tiene cálculo racional, o sea, es simplemente retórico. Ujú. No lo mismo que decir, yo quiero centrarme de vuelta en el Pacto de Mayo porque me parece importante, la inviolabilidad de la propiedad privada. Sí, ¿Cuándo estuvo en duda la propiedad privada? La propiedad privada, primero, que está garantizada en sí, claro. la Constitución Nacional. Del 83 a esta parte, a nadie se le ha violado la propiedad privada en la Argentina. O sea, nadie propuso, desde Alfonsín hasta Javier Milei, la expropiación de la pampa húmeda para llevar adelante una reforma agraria. O por ejemplo, vamos a expropiarle las empresas a Techini y las vamos a convertir en una mega corporación estatal. Es más, diríamos todo lo contrario, en los 90, con la famosa reforma estructural del Estado que defiende Milei, Sí, mucha de la propiedad estatal se privatizó, es más, se amplió la propiedad privada. Acá puede venir un francés, un italiano, un alemán, un estadounidense y 15 argentinos más y comprar la cantidad de tierra que se les ocurra donde quieran.
Sí, Por claro, eso claro, te digo, ¿viste? es un Estos fenómeno. Sí, puntos, una cosa es lo discursivo, pero también parte de eso también está ocurriendo, pero sí, hay debates como que parecieran ser claro, que están zanjados, porque ¿no? por ejemplo, mira, algo que no se contempla muchas veces desde la perspectiva de la propiedad privada. El salario también es propiedad privada. Una jubilación es propiedad Sí, privada. claro, sí, Y yo con un salario y con una jubilación no puedo llegar a fin de mes, no puedo acceder a comprar alimentos y ni que hablar de la propiedad privada. ni hablar. Porque digo, eh, tenemos que hablar de la inviolabilidad de la propiedad privada. Primero, garanticemos el acceso a 45 millones de argentinos a la propiedad privada. Claro. ¿Sí? Gustavo, te Sí, agradecemos muchísimo estos minutos no, y por favor. bueno, por supuesto, te vamos a convocar para seguir hablando de estos temas. Queríamos tener tu mirada respecto a lo que, también para sumar tu mirada a lo que está ocurriendo mañana y bueno, tener ahí otra voz para analizar todos estos temas que, bueno, son Con, de nuestro día a día. Muchísimas gracias, ¿eh? con mucho gusto y gracias a ustedes por el llamado.